Oye, no. Bueno, entramos en la ponencia final. Tenemos además el placer de contar con una persona que reúne autoridad real y autoridad moral reconocida por nuestra sociedad, que es el subdirector general del Centro Criptológico Nacional, Luis Jiménez. Luis. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación que se nos ha cursado para venir aquí a cerrar esta jornada, esta interesante jornada. Para mí es un honor estar aquí y una gran responsabilidad por el auditorio al que tengo enfrente, por la organización a la que represento y también, por qué no decirlo, porque soy el último y debo mantener la atención después de una mañana tan interesante con las mesas y las ponencias que hemos tenido. Permítanme ustedes, voy a intentar ser muy simple en los planteamientos, quizás demasiado simple, pero creo que es muy importante los problemas complejos, como es el tema de la ciberseguridad, intentar sacar algunas ideas muy claras, conceptuales, de a lo que nos estamos enfrentando y por qué la inteligencia y la ciberinteligencia es tan importante para tratar este problema. Todos ustedes conocen la convergencia que ha habido entre el mundo de la informática y las comunicaciones. Esta convergencia que ha habido en los últimos 20 años se ha producido también en la arquitectura de los diferentes sistemas de tecnología de la información. Cualquier producto, cualquier elemento de un sistema de información, sea un teléfono, sea una placa de control de una centrifugadora, sea un sistema de mando de control, sea el equipo que controla un radar o un sistema de navegación aérea, o sea una tableta, o sea un ordenador, o sea el sistema de sonido de este micrófono. Todo sistema de tecnología de la información tiene una arquitectura muy parecida a lo que ustedes ven en pantalla. Tiene un hardware sobre el cual hay una capa de firmware, que es una especie de software embebido dentro del hardware. Por encima de esa capa hay un sistema operativo y por encima de esa capa hay una serie de aplicaciones o una serie de utilidades. ¿Qué se necesita para que un sistema de información y comunicaciones sea ciberatacado? Para que un ciberataque tenga éxito. Entendemos por éxito que el sistema, que el teléfono móvil, el ordenador, esa placa de control, pueda ser destruida, pueda ser neutralizada o pueda ser manipulada. Entendemos por éxito eso. No estoy hablando de la destrucción física del equipo, no estoy hablando de los ataques físicos, eso no es un ciberataque. Echar una bomba, como hacía esta mañana Román, a un centro de proceso de datos, eso no es un ciberataque, eso es un ataque físico de toda la vida sobre un centro de proceso de datos. Yo estoy hablando de un ciberataque, es la intrusión en el sistema de manera que pueda ocasionar su destrucción, su neutralización o su manipulación. Y todo pasa por hacerse con el control del sistema operativo. O sea, un ciberataque tendrá éxito si soy capaz de hacerme con el control del sistema operativo, si soy capaz de destruir el sistema operativo, si soy capaz de neutralizar el sistema operativo. Porque destruir físicamente el hardware o el firmware, eso, vuelvo a repetir, no es un ciberataque. Eso es un ataque físico tradicional sobre un elemento de tecnología de la información y comunicaciones. Bueno, pues lo primero que se necesita para que un ciberataque tenga éxito, lo primero que se necesita, condición sine qua non para que un ciberataque tenga éxito, es que el sistema tenga una vulnerabilidad. Si el sistema no tiene vulnerabilidades, no es posible que haya un ciberataque con éxito. Y eso nos tiene que quedar muy claro. ¿Es suficiente que tenga vulnerabilidad? No. O sea,
alguien tiene que ser capaz de hacer un programa que explote esa vulnerabilidad. Y ese es el segundo elemento que se necesita para que un ciberataque tenga éxito. Que el sistema tenga una vulnerabilidad y que alguien tenga la capacidad y el conocimiento de hacer un programa, que nosotros en el mundillo llamamos exploit, que explote esa vulnerabilidad. ¿Y eso es suficiente? No. Se necesita un tercer elemento, y es ser capaz, ingeniármelas de alguna manera, para que ese programa, ese exploit, se ejecute en el sistema que quiero atacar. Y eso es lo que nosotros llamamos el vector de infección. Es decir, para que un ciberataque tenga éxito, el sistema tiene que tener una vulnerabilidad, alguien tiene que ser capaz de hacer un exploit para aprovechar esa vulnerabilidad y hay que averiguar, saber, ingeniárselas para que ese exploit se ejecute en el sistema operativo, en el sistema que quiero atacar. Y hay otro elemento que es una determinada infraestructura pues, para hacer la explotación de ese ciberataque, una determinada infraestructura pues, para sacar la información o para cifrar el sistema y pedir después una clave o pedir un rescate. Bueno, pues toda la parafernalia que hay alrededor de lo que son los ciberataques. Bien, pues teniendo claro de lo que voy a hablar sobre qué podemos hacer para evitar que un ciberataque tenga éxito. Señalo en estas dos flechas los dos lugares de entrada fundamentales de los exploits. Normalmente vienen a través de aplicaciones, también vienen algunas veces a través del sistema operativo y también vienen a través del firmware. Y llamo la atención de las vulnerabilidades que vienen en el firmware porque son las más difíciles de controlar o de detectar. Y tienen mucho que ver con el tema de garantizar la cadena de suministro, etcétera, etcétera, comprar tecnología de sitios no confiables, etcétera, etcétera. Bien, pues, ¿qué podemos hacer para que un ciberataque o para defendernos de un ciberataque? Hemos visto que estos son los 4 elementos para que se tenga éxito. ¿Cómo nos defendemos contra la vulnerabilidad? Pues nos defendemos haciendo que la tecnología no sea vulnerable. ¿Cómo nos defendemos o cómo hacemos que la tecnología no sea vulnerable? Pues evaluando la tecnología, certificando la tecnología, configurando la tecnología. Normalmente los productos, la tecnología, viene con una serie de atribuciones, unas capacidades para ser configurada de una manera segura y normalmente no lo hacemos. Verificando esas configuraciones, auditando esas configuraciones y esas buenas prácticas. Hay mucho escrito sobre esto, mucho, pero desde el año 70, sobre el buen desarrollo seguro del software, sobre cómo podemos evitar vulnerabilidades en el código, cómo podemos configurar los diferentes dispositivos, las diferentes tecnologías. Todo esto lo hemos llamado prevención, tradicionalmente. ¿Cómo podemos defendernos ante el vector de infección? Pues con buenas prácticas de usuario, formando a los usuarios para que no abran archivos que no deben abrir, para que no naveguen por páginas a las que no tienen que ir, para que no... bueno, pues toda una serie de procedimientos de buen uso de la tecnología que muchas veces son fruto de la concienciación y otras veces son fruto de la formación necesaria que debemos tener como usuarios de la tecnología. Se evita con políticas de seguridad, con procedimientos de seguridad conocidos y puestos en práctica, etcétera, etcétera. Todo esto lo llevamos haciendo, los que trabajamos en seguridad, pues yo empecé a trabajar en el año 91 en temas de seguridad informática, pues atrás mía, desde el año 60 y tantos, 70, ya había documentos hablando de las buenas prácticas de seguridad, la prevención, la configuración segura de los sistemas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ha cambiado en el paradigma de la seguridad en estos últimos 5 años con respecto a lo que conocíamos tradicionalmente como la seguridad de las comunicaciones o la seguridad informática?
Pues ha cambiado que ahora necesitamos, para defendernos de los exploits y para defendernos de las infraestructuras de ataque, necesitamos monitorizar, vigilar, no ver desde la valla de mi organización hacia afuera, sino ver lo que está ocurriendo dentro de mi organización. Tengo que controlar en todo momento qué está ejecutándose en los sistemas informáticos y en los sistemas de telecomunicaciones dentro de mi organización. Es necesario vigilar, detectar, analizar, alertar, y todo esto es lo que hemos llamado detección y respuesta. Respuesta porque una vez que detectamos hay que limpiar, desinfectar, mitigar y recuperar los sistemas. Y aquí es donde entra la inteligencia y la ciberinteligencia, donde tiene su máxima expresión. Para poder hacer estas labores de vigilancia, de detección, de monitorización, necesitamos información. Necesitamos mucha información, pero no cualquier información. Necesitamos información elaborada, contrastada y útil para la toma de decisiones y para la planificación. Y esa información, que no es solo información, sino que es información elaborada, contrastada y útil para la toma de decisiones, es la definición de inteligencia. Inteligencia, existen muchas definiciones, yo he cogido las que manejamos en la casa, pues es el producto resultante de toda una labor de recolección, evaluación, análisis, integración e interpretación de toda la información disponible y que es inmediatamente o potencialmente significativa para la planificación y la toma de decisiones. Es muy completa esta definición de inteligencia. En función del nivel en donde se produce este ciclo o estas actividades, pues podemos hablar de una inteligencia estratégica, cuando lo que se van a tomar son grandes decisiones estratégicas, o se va a hacer un planeamiento estratégico en los ámbitos que sean, en el ámbito económico, en el ámbito político, en el ámbito de la defensa, en el ámbito social, etc. Cuando el ámbito o el nivel en el que estamos hablando de las decisiones son decisiones de carácter operativo, pues hablamos de una inteligencia de nivel operacional. Y existe otra inteligencia de nivel táctico, que es aquella que se produce porque su utilidad es inmediata y se produce para tomar decisiones en el campo inmediato, en el campo táctico. ¿Y qué es la ciberinteligencia? Bueno, pues la ciberinteligencia es exactamente lo mismo. Estamos hablando de esa capacidad de recolección, evaluación, análisis, integración e interpretación de información para el planeamiento y la toma de decisiones, pero en beneficio de la ciberseguridad. Esto es el concepto de ciberinteligencia que nosotros manejamos desde el Centro Criptológico Nacional. Es cierto que hay otros conceptos, hay otros autores que manejan el concepto de ciberinteligencia como aquel ámbito de la inteligencia que tiene por objeto la toma de decisiones, el planeamiento de la toma de decisiones en el ciberespacio, para la actividad del Estado o de la organización en el ciberespacio. Y a eso también le llaman ciberinteligencia. Yo me voy a quedar en la definición que nosotros manejamos, que es todo aquello, todas aquellas actividades de obtención de información, recolección de información, evaluación, análisis, integración e interpretación de información para el beneficio de la ciberseguridad, en apoyo a la ciberseguridad, para la toma de decisiones en el ámbito de la ciberseguridad y para la planificación en el ámbito de la ciberseguridad. Llamo la atención sobre los conceptos planificación y toma de decisiones, porque en el ámbito de la ciberinteligencia se difiere o se diferencia con otros ámbitos en donde la toma de decisiones hay un componente de velocidad muy importante porque los ciberataques son muy complejos, muy sofisticados, se extienden rápidamente y la toma de decisiones tiene que ser muy rápida. Nosotros hablamos del ciclo de inteligencia, es un ciclo ampliamente conocido, en donde se integran todas las actividades que he mencionado antes de obtención, recolección y dirección de
de la actividad de inteligencia. Nosotros el ciclo de inteligencia utilizamos el tradicional ciclo de inteligencia, en donde hay una fase de planeamiento, una fase de obtención, una fase de elaboración, una fase de difusión. Lo hemos complementado con dos modelos. Hemos hecho una guía que complementa el ciclo de inteligencia con dos modelos a la hora de estudiar el fenómeno del ciberataque, que son un modelo estático, que es el modelo de diamante, del cual hablaré ahora mismo, y un modelo dinámico, que es el modelo, la progresión de un ciberataque o las diferentes fases que hay en un ciberataque. Sí me gustaría llamar la atención sobre dos características de la ciberinteligencia en relación con el ciclo de inteligencia normal, y es el menor tiempo de vida del producto que nosotros elaboramos. Los informes de inteligencia tienen sobre todo cuando es inteligencia estratégica, tienen una vigencia en el tiempo mucho mayor. Los informes de ciberinteligencia, su periodo de vida es mucho menor. Y después nosotros, igual que en el ámbito de inteligencia se difunde fundamentalmente a los que tienen que tomar las decisiones, que no suelen ser las autoridades, en el ámbito de la ciberinteligencia diferenciamos dos niveles de difusión. Un nivel que es para autoridades y que debe ser elaborado en un lenguaje natural y comprensible para las autoridades, y después un informe de carácter técnico que es para las autoridades técnicas de los sistemas, para los responsables de los sistemas. Entonces, ese doble nivel de difusión pues, es un carácter distintivo de la ciberinteligencia. Bueno, con respecto al modelo estático, nosotros utilizamos el modelo de diamante, es un modelo que emana de la doctrina americana, en donde intentamos rellenar por cada incidente que conocemos, por cada ciberatacante, intentamos rellenar los 4 vértices de este diamante o de este rombo, ¿no? Intentamos saber la víctima, las capacidades de defensa que tenía la víctima, cómo se detuvo o se detectó el incidente, la motivación o el daño ocasionado dentro de la víctima. Intentamos ver las capacidades del atacante en el sentido de sus capacidades tecnológicas, es decir, si ha utilizado exploits propios o los ha comprado o los ha adquirido o los ha cogido de Internet, es decir, si tiene capacidad de desarrollo de exploits propios, los vectores de infección que ha utilizado, si ha sido por correo electrónico, si ha sido al conectarse a una página web, si ha sido en un pendrive, si ha sido... intentamos ver el sistema de cifrado. Es muy importante ver el sistema de cifrado que utiliza el atacante, porque en función del sistema de cifrado podemos ver si es un desarrollo propio o lo ha cogido de Internet. El sistema de el software de acceso remoto que utiliza, los mecanismos de persistencia. Es decir, intentamos caracterizar toda la capacidad, toda la competencia técnica del atacante. También intentamos ver toda la infraestructura utilizada para realizar el ciberataque, los sistemas de mando y control, los nodos que ha utilizado, el direccionamiento IP, los dominios que utiliza, bueno, pues todas las características técnicas de la infraestructura del atacante. Y todo ello con intentar atribuir el ciberataque, que es lo más difícil. Más difícil porque aunque rellenemos muchos información de estos 3 vértices de capacidades, víctimas e infraestructuras, pues realmente se puede obtener una evidencia de inteligencia, en donde es una valoración, pero es muy difícil obtener una evidencia que pueda ser transformada en un procedimiento judicial. Del atacante intentamos pues ver quiénes son, si son civiles, militares, organizaciones, no organizaciones, universidades, empresas, freelance, hackers o criminales, hackers malos. Intentamos ver su financiación, su motivación, su modus operandi, etcétera, etcétera. Este modelo es un modelo que está dando muchos resultados. Es un modelo en donde se aplica una rigurosidad y una formalidad en el planteamiento de las situaciones. Lo he explicado muy burdamente, pero hay todo un manual expresando cómo se aplica este modelo. Y realmente es una herramienta muy potente para generar esa ciberinteligencia que es fundamental
para luchar contra la ciberamenaza. El modelo, además, tiene la posibilidad de relacionar aspectos no técnicos solo del ciberataque. Hay una relación entre el atacante y la víctima que nosotros llamamos la característica sociopolítica. En función de la víctima y en función del atacante, bueno, pues se pueden establecer una serie de relaciones, ¿no? Determinados grupos atacan industrias de defensa, determinados otros grupos atacan administraciones públicas, determinados otros grupos van buscando beneficio económico puro y duro, etcétera, etcétera. Y después hay una característica que nosotros decimos tecnológica, en donde determinados atacantes utilizan este tipo de capacidades con este tipo de infraestructura. Con lo cual, podemos crear familias y podemos elaborar, contrastar y poder decir o atribuir determinados ciberataques. Si en el análisis de inteligencia tradicional se trabaja con datos, se trabaja con noticias, es decir, los datos, en lo que es la ingeniería del conocimiento, existen los conceptos de datos, noticia, información e inteligencia, ¿no? Datos, la agrupación de datos o una serie de datos constituye una noticia, una serie de noticias constituyen una información, una serie de informaciones contrastadas, valoradas y analizadas constituye inteligencia y la inteligencia acumulada y extendida durante el tiempo llega al conocimiento, ¿no? Eso es un poco la teoría por lo menos lo que yo estudié en ingeniería del conocimiento. En inteligencia se trabaja con datos, se trabaja con noticias y se trabaja con informaciones. Todo eso se integra, se analiza, se contrasta, se contextualiza con hechos históricos, con situación social, política, con situación económica, etcétera, etcétera, que es el trabajo del analista de inteligencia. O sea, coger todos esos datos, todas esas noticias, todas esas informaciones y contrastarlas, verificarlas y contextualizarlas. Y a partir de ahí saca el papel de folio y medio que va al presidente del Gobierno o al ministro responsable o a quien la autoridad que deba ir, ¿no? Con la esencia de ese análisis de todos esos datos, todas esas noticias, todas esas informaciones. Bien, pues en ciberinteligencia trabajamos con eventos, y entonces lo que hacemos es buscar los eventos. ¿Dónde los buscamos? Los buscamos en cada una de las fases de un ciberataque. Debemos buscar esos eventos, recoger esos eventos, correlar los eventos y analizarlo todo, para generar ese producto de ciberinteligencia. Los eventos, ¿qué es un evento? Los eventos son cualquier cosa. Los eventos son la escritura en una zona del disco. Los eventos son el nombre de un archivo. Los eventos son un escaneo de puertos en un sistema. Los eventos son cualquier circunstancia que le ocurre al sistema, una lectura, una escritura, una modificación, cualquier circunstancia que le ocurre al sistema de información y comunicaciones, al producto de tecnología de información, eso para nosotros es un evento. Y los eventos se producen en las diferentes fases del ciberataque. Hay una fase de reconocimiento, una fase de código dañino, una fase de entrega, de explotación, de instalación, de mando de control y de acción sobre el objetivo. Ese es el modelo Kill Chain. Y una de las ventajas que tiene trabajar con el modelo de diamante es que nos permite trabajar en dos planos a la hora de elaborar ciberinteligencia. Nos permite elaborar ciberinteligencia sobre la ciberamenaza, es decir, sobre el atacante, sobre sus capacidades tecnológicas o su modus operandi tecnológico, sobre la infraestructura que utiliza, sin descontextualizándola del ataque en concreto o de la víctima. Y por otro lado, nos permite también trabajar no sobre la ciberamenaza, sino sobre el ciberincidente, de manera que trabajamos sobre la infraestructura,
trabajamos sobre las capacidades del atacante, trabajamos sobre las víctimas, pero no decimos nada del atacante. Ese doble plano o esa flexibilidad que nos permite el modelo de diamante es muy útil, porque habrá entornos donde tengamos que compartir información altamente sensible y clasificada, que tengamos que hacer referencia a que fulanito es un malo o tal país nos está haciendo daño, etcétera, etcétera, que no se puede decir en público, y podemos intercambiar información sobre la ciberamenaza con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o con otros servicios de inteligencia o con otras agencias de seguridad, y también existe la posibilidad de intercambiar información sobre los ciberincidentes haciendo referencia a las características técnicas, a la infraestructura técnica, sin mencionar para nada a los atacantes o sin mencionar para nada a las víctimas. O simplemente mencionando las características técnicas de la víctima, pero sin decir quién es o qué daños ha producido. Tenemos dos herramientas específicas para trabajar en cada ámbito. Una es la herramienta Reyes, donde metemos absolutamente toda la información, donde toda la inteligencia que elaboramos sobre la ciberamenaza la metemos en la herramienta Reyes, y tenemos otra herramienta, que es la herramienta Lucía, donde lo que hacemos es meter toda la información sobre los incidentes. Esto es un ejemplo de la herramienta Reyes. Aquí se mete toda la información, absolutamente toda la información asociada a cada ciberincidente o a cada ciberataque que el Centro Criptológico Nacional estudia. ¿Cuáles son las fuentes que alimentan Reyes? Pues las fuentes son la propia experiencia del Centro Criptológico Nacional, la propia experiencia de las empresas con las que compartimos incidentes, las propias empresas de seguridad con las que compartimos información sobre incidentes y sobre seguridad, la información que compramos, porque no olvidemos que la ciberseguridad es muy importante, pero también es un negocio, y hay empresas que viven de vender información sobre amenazas y sobre medidas de seguridad, y esa información es muy cara y hay que comprarla. Información que se comparte con otros servicios de inteligencia, información que se comparte con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Toda esta información permite elaborar la ciberinteligencia necesaria. Si he dicho antes que en el ámbito de la inteligencia era el dato, la noticia y la información, digamos, la materia prima de la inteligencia tradicional, en la ciberinteligencia es el evento. Y el producto resultante de la ciberinteligencia son los indicadores de compromiso. Los indicadores de compromiso son aquello que nos permite automatizar la respuesta y detectar en tiempo real, que es lo que exige ahora mismo la tecnología. Es decir, el grado de complejidad de los ciberataques, la sofisticación de los ciberataques nos exigen ya una respuesta casi en tiempo real y una respuesta inmediata. Y para eso es necesario intercambio de información en tiempo real. Y esto se consigue con tres cosas, fundamentalmente: con indicadores de compromiso, con reglas de detección y con listas negras. Porque la toma de decisiones tiene que ser lo más rápidamente posible. Pero no solo eso, es que la toma de decisiones tiene que ser automatizada. Las máquinas van a tener que decidir por nosotros ante los ciberataques que se nos avecinan y ante los ciberataques complejos que están a caer. ¿Qué es un indicador de compromiso? Pues un indicador de compromiso es todo aquello que nos indique que hay un malware, que hay un exploit ejecutándose en nuestro sistema de información y comunicaciones. Indicador de compromisos básicos, por ejemplo, un malware que crea determinados ficheros, que borra determinados ficheros, que modifica entradas en el registro de Windows, que crea un nuevo proceso o trata de inyectarse en otro proceso o que se comunica con un servidor, etc. Estos son indicadores de compromiso básicos. Hay un montón de malware que tenemos ya caracterizado en función de las cosas que hacen, de estas cosas básicas que hacen. Pero es que el analista de ciberinteligencia lo que hace es, con toda la información disponible, integra y analiza para generar nuevos indicadores de compromiso. Entonces, aquí tenéis, por ejemplo, un ejemplo, ¿no?, de una serie de cosas que ocurren en el sistema, si se ha cumplido, si se cumple, si al menos se cumple una, si se tiene que cumplir, etcétera, etcétera, con una serie de reglas, bueno, pues va generando
conocimiento, va generando inteligencia sobre el comportamiento del malware y sobre el comportamiento de los exploits. Y esta inteligencia, ciberinteligencia, es lo que después nos sirve para tomar las medidas adecuadas en relación con la ciberseguridad o para automatizar la respuesta dándole instrucciones a las máquinas para que, en caso de que detecten estos patrones, puedan garantizar el tráfico. Bien, la generación de IOCs, bueno, esto es un ejemplo de generación de IOCs. Otro ámbito importante de generación de inteligencia son las reglas de detección para las máquinas. Y un último aspecto que quería contemplar, y ya finalizo, es que todo esto supone trabajar con millones de eventos y eso supone trabajar con millones de datos. Y el problema con trabajar con millones de eventos y trabajar con millones de datos es que el tipo de información es muy variado. Hay información estructurada, información desestructurada, detección en tiempo real, almacenamiento de gran cantidad de datos, procesamiento en tiempo de respuesta y escalabilidad del sistema. ¿De qué estoy hablando? Pues ni más ni menos que de Big Data. Hoy en día no se puede entender, trabajar o prevenir la ciberamenaza sin dos cosas fundamentales, sin ciberinteligencia y sin Big Data, que son los dos digamos, palabras de moda y los dos ámbitos de trabajo en los que es fundamental para prevenir la ciberamenaza. Nada más, muchísimas gracias. Espero que haya sido útil. Bueno, ha llegado el final de esta jornada tan apretada, tan densa, yo creo que tan interesante, y vamos a proceder a unas conclusiones que ha estado elaborando un miembro del Consejo Asesor de la Fundación, que es Manuel Carpio, conocido por muchos y experto en la materia. Gracias, Alfonso, y a todos los asistentes por ser unos valientes, al menos los que quedan aquí, después de estas 5 horas de interesantísimo debate sobre lo que planteábamos al principio de la jornada, que era si es posible o no un Armagedón cibernético, un Big One. Bien, creo que a lo largo de la historia, o la historia nos demuestra, no sé si esto funciona, que no sabemos si ha habido un Big One, ha habido muchos Big Two. De esos ha habido muchos, ¿no? WannaCry, por ejemplo, podría ser uno de ellos, ¿no? Pero como resumen de toda la jornada, yo diría que siempre van a existir vulnerabilidades. Lo acabamos de oír de boca de uno de los mayores expertos que tenemos en España sobre este asunto, del Centro Criptológico Nacional. Estas vulnerabilidades se pueden dividir en dos tipos. Vulnerabilidades en elementos de redes y sistemas de información que pueden dar lugar, eventualmente, ojalá que no, a un Armagedón cibernético en el futuro. Están las vulnerabilidades conocidas, las vulnerabilidades que se han descubierto y que se denominan vulnerabilidades de día cero, porque en el momento en que se descubren todavía no tienen un parche y pasa un tiempo hasta que el fabricante desarrolla el parche que de alguna manera mitiga o elimina esa vulnerabilidad. Bien, ese tiempo es un tiempo en el que todos estamos desprotegidos, porque existe una vulnerabilidad que se ha publicado, que es conocida y supuestamente la vacuna, como dicen los brasileiros, está en andamento. ¿Cuál es el problema? Que hay muchos fabricantes que se despreocupan y que no fabrican la vacuna, o que se tiran años y años fabricando esa vacuna. Hay toda una lista y hay una página web dedicada solo a esto, a listar todas aquellas vulnerabilidades que se conocen, que son susceptibles de ser explotadas, pero que aún no se han arreglado. Se denominan vulnerabilidades de día cero. Es una inmensa y larga lista de estas vulnerabilidades. Estas son las conocidas. A mí las que me preocupan son las desconocidas, las que solo algunos pocos conocen y la están usando con fines como los que acabamos de mencionar, que incluso pueden ser de tipo geoestratégico. Para estas, sobre estas desconocidas, además, yo dividiría en dos tipos. Aquellas vulnerabilidades que son producidas por errores en el desarrollo informático tradicional. Muchas veces los equipos de desarrollo trabajan a uña de caballo,
Hay unas carreras de marketing y comerciales por sacar productos al mercado, routers de acceso a Internet, por ejemplo, antes que la competencia, y eso hace que los equipos de desarrollo van muy deprisa, no se toman las medidas que acaba de mencionar Luis, de verificación, de auditoría, etcétera, etcétera, y los productos salen como salen, sin esas garantías. Esos son errores, errare humanum est. No podemos achacar esto, bueno, pues digamos que la primera línea de defensa son el control de calidad de todo esto lo hacen los clientes, ¿de acuerdo? Pero luego están otras que son las más preocupantes, que son todas aquellas vulnerabilidades que eventualmente pueden estar inducidas por intereses espúreos detrás de, incluso a veces sin conocimiento del propio fabricante, ¿no? Esta es una primera taxonomía sobre las vulnerabilidades que podrían dar a futuro lugar a un posible Armagedón cibernético. ¿Y qué hay acerca de...? Bueno, de todas ellas quiero llamar la atención sobre un hecho. Las más importantes, Luis también lo ha mencionado, a mi modo de ver, son aquellas que afectan al firmware. ¿Por qué? Porque el firmware puede bloquear el hardware. Y el hardware tiene una cosa curiosa y es que es de muy difícil sustitución. El software se puede parchear, se parchea casi de forma en tiempo real, una distribución nueva de software. Pero cuando el software afecta al hardware, lo bloquea, el hardware no se puede cambiar de la noche a la mañana. Y esto sí que puede dar lugar a un tiempo, a una caída, a un cero, a un flat, durante muchos días o incluso semanas, dependiendo del tipo de equipamiento al que nos estemos refiriendo. Hay que tener mucho cuidado, no sé si habrán visto ustedes en los equipos estos que dicen no apague el router mientras la lucecita está encendida. ¿Qué significa eso? Que se está haciendo una carga de firmware. Cuando digo un router, quiero decir una tostadora, un frigorífico, cualquier elemento hardware que esté haciendo un update de su firmware puede ser susceptible a que ese firmware, si tiene un fallo, bloquee todo el equipo y queda fuera de servicio. Estas son las que me preocupan, aquellas vulnerabilidades que tienen impacto en lo que sería el mean time between, o sea, el tiempo medio de reposición de aquellos elementos críticos en infraestructuras de servicios esenciales, ¿no? En general, yo no creo que ningún error de estas vulnerabilidades, las que se deben a errores, puedan dar lugar a un Armagedón cibernético en el futuro. Todos estamos de acuerdo, y hoy hemos sido testigos aquí, de que evidentemente es un acto volitivo, es una vez más la mano del hombre la que puede dar lugar a una circunstancia, a una situación de este tipo en el futuro. Esto es en cuanto a las vulnerabilidades de las que ha hablado muy bien Luis anteriormente. Y en cuanto a los exploits, que era otro tema a los que se refería Luis, bueno, pues somos conscientes de que ya existen, se están desarrollando, Luis lo acaba de mencionar, exploits para estas vulnerabilidades, tanto las conocidas de día cero como las desconocidas. Y esto es lo que se denomina ciberarmas. Las ciberarmas. Se están desarrollando ciberarmas porque estamos hablando de un Armagedón cibernético futuro. Y entonces, como ya hemos entrado en el mundo de la geopolítica, tenemos necesariamente que incluir en la ecuación a los intereses de tipo incluso militar. ¿Por dónde pueden entrar aquí las dificultades? Bien, pues en el desarrollo de gusanos del tipo WannaCry. Un gusano no es un virus. La diferencia entre el virus y el gusano es que el virus necesita un anfitrión que lo transporte, un documento, un software, un ejecutable. El gusano se distribuye por sí solo, máquina a máquina. WannaCry es un ejemplo de ello, ¿no? Existe toda un elenco, digamos, toda una taxonomía de distintos tipos de gusanos que se están desarrollando incluso en laboratorios específicos para este tipo de situaciones, al igual que ocurre con los laboratorios de biotecnología o de ingeniería biológica que se utiliza como ciberarmas, perdón, como armas biológicas en este caso, ¿no? Hay una similitud bastante importante entre un mundo y el otro. El hackeo del firmware, si yo soy capaz de colarme, por ejemplo, en un gran fabricante de televisores o imaginen cualquier aparato que tenga en casa, y soy capaz de modificar en firmware y ese fabricante se dedica, sin saberlo, a distribuir eso por todos los televisores del mundo, y he dicho televisores, pero utilicen cualquier otro aparato, tengo un botón rojo que si lo aprieto en algún momento puedo hacer caer todo eso a nivel mundial. El hackeo del firmware es otro problema.
Pero también tenemos la distribución de software a mayor nivel, al nivel de aplicación que decía Luis. También todos los martes, por ejemplo, y voy a no mencionar Microsoft nos regala un rollback, o sea, un paquete de mejoras y de parches de sus sistemas operativos. ¿Qué ocurriría si alguien, esto es aplicación, aquí no hay ningún firmware asociado, aunque puede ser en muchos casos la BIOS, es el firmware de los PCs. Puede ocurrir que alguien que se cuele en los sistemas de distribución de software de estos grandes gigantes, de los cuales en todos nuestros teléfonos móviles, en todos nuestros PCs, en todas nuestras tostadoras, también podría ser un problema. Y aquí estamos hablando a nivel de aplicación. Pero es que también nos pueden colar puertas traseras o funcionalidades ocultas en este software. Tenemos que ser conscientes de todo esto. Estoy relatando algunas de las que podrían ser vías de entradas para un posible ataque que diera lugar a un Big One en el futuro. Y por último, también se ha comentado aquí el pulso electromagnético. Román esta mañana hablaba del pulso electromagnético causado por la detonación nuclear en altura, 8 kilómetros típicamente, o por la entrada de un bólido, de un meteorito en la atmósfera terrestre, pero también, y se conocen y están en la literatura y se pueden sin mucho esfuerzo encontrar, se están produciendo experiencias en el ámbito militar para generación artificial de pulsos electromagnéticos sin necesidad de detonación de cargas nucleares. Esto, como ya dijo Román esta mañana, en determinados puntos estratégicos puede dar lugar a verdaderos dolores de cabeza para toda la infraestructura crítica de un país, ¿no? Y yo añadiría otro más, que es la concentración, además de estos desarrollo de exploits, que podrían entrarnos de todas estas maneras que refiero y que podrían tumbar una infraestructura de este tipo. Otro problema añadido, también se ha tocado aquí esta mañana, es el de la enorme concentración de proveedores de servicios. Proveedores de servicios de Internet, todos muy concentrados, incluso geográficamente, que al mismo tiempo suponen una enorme concentración del riesgo. Si nos estamos yendo todos a la nube, convendría averiguar qué está haciendo el señor de la nube, porque esa concentración, esa transformación, esa migración de servicios a la nube muchas veces se hace con controles laxos de seguridad por parte de los clientes finales. Bueno, pues no quería terminar asustando. Al igual que existen estos problemas que podrían llevarnos a esta situación, también bueno, pues está la esperanza. La semana pasada, Su Majestad el Rey, en el Foro COTEC, celebrado en Portugal, en este caso refiriéndose a otro ámbito, no al de la ciberseguridad, sino al ámbito del mercado laboral y la transformación digital, dijo esta frase, que a mí me dijeron, mira qué frase más buena, porque se puede aplicar exactamente igual al mundo de la ciberseguridad. Entre el miedo que paraliza y el optimismo que puede incitar a la despreocupación, dijo Su Majestad, existe un término medio realista y proactivo, y efectivamente así es. ¿Qué se puede hacer? What can we do? ¿Qué podemos hacer nosotros para mitigar, reducir, eliminar todos esos problemas que acabo de mencionar y que con mucho mayor profusión Luis también y mayor conocimiento acaba de mencionarles? Bueno, pues prevención. Prevención, prevención y prevención. ¿Cómo? Pues lo primero lo acabamos de escuchar. Ciberinteligencia. Inteligencia y ciberinteligencia. Sistemas de alerta temprana. Saben ustedes aquel adagio de por un clavo se perdió la herradura, por una herradura se perdió el caballo y se perdió el mensaje, por el mensaje se perdió la batalla y por la batalla la guerra. La guerra se perdió y el reino se perdieron por un clavo. Es muy importante disponer de sistemas de alerta temprana que con mucha antelación nos estén previniendo de cosas que a futuro nos pueden dar verdaderos dolores de cabeza. Resiliencia, resiliencia en el diseño. La seguridad empieza por el propio diseño, diseño seguro de sistemas, diseño seguro del hardware y del firmware. Es fundamental. Y es fundamental no estresar a los equipos de desarrollo en estos temas, ¿no? Y luego aplicar a los sistemas críticos las estrategias bien conocidas de redundancia, diversidad y segmentación, compartimentación, para evitar que si Google se cae, pues nos caigamos todos con él. ¿De acuerdo? En este sentido es muy importante la planificación de la continuidad de negocio. Es muy importante que ustedes dediquen en sus organizaciones tiempo a pensar y a darle visibilidad a los responsables que planifican el día después. El día después, si algo pasa, lamentablemente existe la posibilidad de que algo pase. ¿Y qué hacemos el día después? Hay gente dedicada a pensar en el día después. Eso se llama continuidad de negocio.
En España tenemos a la asociación Continuam, que se dedica a precisamente impulsar y promover todas las actividades relacionadas con la continuidad de servicios y de negocio. Tenemos entre nosotros a César Pérez Chirinos, que es el presidente de honor, pionero y fundador en el sector financiero de esta maravillosa asociación. Interésense y pregúntense qué puedo hacer yo el día siguiente a un Armagedón que afecte a mi empresa. Y por último, análisis de riesgos y hacer análisis basados en teoría de árbol de fallos y averigüen cuáles son los puntos débiles del servicio que están prestando, cuáles son los puntos débiles de sus procedimientos, de su organización, de sus protocolos. Es muy importante que tengan todo esto en cuenta y, por último, no solamente se puede actuar en prevención, sino también en reacción. La planificación de la continuidad de servicios, como ya he mencionado, una parte muy importante, también se ha mencionado aquí hoy, son los ciberejercicios, probar, probar y probar y después probar. Es muy importante probar no solamente una vez al año, sino tener una batería de pruebas continuas en nuestros sistemas de misión crítica. Y por último también, se ha comentado aquí hoy en el apartado de las responsabilidades civiles subsidiarias y demás, es muy importante realimentar en la cadena de valor de todo esto a los fabricantes y a los prestadores de servicios con los problemas que al final sufre la sociedad, sufren los clientes. Hasta ahora no existe prácticamente, estamos en los albores, como se ha mencionado, no existe el acervo jurídico actuarial necesario, pero a futuro va a ser imprescindible que exista una penalización para aquellos fabricantes y aquellos prestadores que tienen un elevado apetito al riesgo tecnológico, que esto de alguna manera al final se realimente en su reputación, en su confianza y en su cuenta de resultados. Nada más, muchas gracias por su atención y esperamos verles en la próxima edición de unas jornadas tan interesantes como han sido estas. Bueno, yo voy a clausurar rápidamente. Como he dicho que hoy era muy disciplinado me dan papeles y los tengo que leer, pero no voy a hacer ningún caso a los papeles. Ya lo he hecho esta mañana en la inauguración, pero ahora no. Porque ya, sobre todo, lo ha dicho ya Manuel, ¿no? Que al final el resumen, yo voy a hacer uno mucho más corto, es que sí es posible en MIG-1, que lo que hay que hacer es prever, intentar que no ocurra y hacer todo lo posible que no ocurra, y si no ocurre, enfrentarlo pues como hemos visto todas las cosas que hay que hacer para que después cómo comunicarlo, cómo gestionarlo, de qué manera afrontarlo, de todas las formas habidas y por haber. Pero quiero hacer unos comentarios, sobre todo sobre la parte jurídica y de responsabilidades y todas estas cosas, ¿no? Iñaki Astarloa ha contado una cosa que yo no sabía, y es que se está preparando una ley sobre este tema. Y yo ayer, mirando la lista de asistentes, salía encantado de que venían 6 diputados, que habían asegurado que venían. No ha venido ninguno. Bueno, estamos viendo un tema que es que el mundo político vive aislado en una burbuja que está fuera de la realidad de la sociedad, ¿no? Y por lo tanto, pues es muy difícil gobernar bien. Eso solo ha asistido, que lo agradezco muchísimo, el director general de estos temas de la Junta de Extremadura, pero del Parlamento de Andalucía, perdón. Eso ha sido un error, No, sí, ya sé que ha sido un lapsus. No, quiero decir que el problema es que uno tiene la sensación que les preocupa lo de la portavoza y en cambio no le preocupan los temas que nos van a influir en nuestra vida, ¿no? Y eso pues me preocupa mucho porque es muy importante para este país, ¿no? Y segundo, yo me alegro, y esto es un comentario un poco de broma, ¿no? Pero bastante serio también, ¿no? Que ante todas estas cosas, esta sociedad es una sociedad muy poco liberal, y no me refiero a liberal en el terreno económico, me refiero en el tema profundo, ¿no? Aquí hay bastante poca gente que se hace responsable de su propia vida, es decir, que es lo que es ser profundamente liberal, es decir, yo soy responsable de mi propia vida. Evidentemente, yo soy socialdemócrata. Quiere decir que, por lo tanto, yo creo que la sociedad tiene que ayudar
a las personas que pasan y que tienen problemas en un momento determinado y ser solidaria con el que tiene problemas. Pero partiendo de que bueno, cada persona tiene que hacerse responsable de su propia vida, ¿no? Y entonces lo que me encuentro es que cada vez más el Estado tiene más responsabilidades sobre todo las cosas de los ciudadanos y las empresas lo mismo, ¿no? Y que los términos jurídicos que se utilizan son tan ambiguos que luego cada juez puede interpretarlo como da la gana, ¿no? Yo que he estado en política, pero que de 48 años que llevo cotizando en la Seguridad Social, 9 han sido como políticos y 39 ha sido como empresario, claro, uno ve la legislación mercantil y la responsabilidad de un consejo de administración depende si ha utilizado la diligencia debida. Y claro, ¿qué es la diligencia debida? Pues yo desde luego ya no quiero saber nada de ningún consejo de administración más, ¿no? Es decir, porque menos mal que estoy ya de salida y que por lo tanto no, pero bueno, todavía estoy en algunos, ¿no? Y lo mismo pasa con el Estado, es la responsabilidad patrimonial del Estado. Y uno de repente que es que los de Fórum Filatélico que han hecho una inversión que era claramente una estafa, porque claro, lo de que los sellos valían sin límite y que se revalorizaban, que era la propia empresa que alimentaba y se subía los precios a sí mismo, ¿no? Era un tema claramente una estafa, pero que daba unos intereses muy por encima de cualquier mercado de cualquier cosa. Ahora el Estado va a ser responsable y vamos a tener que pagar con nuestros impuestos todos a un señor que le han engañado unos estafadores. Es decir, esa sensación colectiva que existe en este país de que nadie es responsable de su propia vida me aterroriza. Y por lo tanto yo en este tema, como en cualquier otro, cuando surge el tema, sí quiero lanzar un mensaje de que hagamos todo lo que se pueda. Las empresas y las administraciones tienen que trabajar diligentemente en buscar soluciones a los problemas, pero cada persona por sí mismo tiene que buscarse también su vida y ponerse a pensar en que tiene que hacerlo mejor con la prudencia adecuada y sin dejarse engañar por el más tonto que hay o el que le ofrece cosas que son absolutamente incumplibles, ¿eh? Y por lo tanto esto es un mensaje personal que no me lo recomiendan mis colaboradores y esas cosas, pero que visto de que he estado toda la mañana aquí sentadito, escuchando todo y que estoy agotado, por lo menos me puedo tener 5 minutos de... Muchas gracias. Muchas gracias por la asistencia. Espero que les haya interesado. Nosotros vamos a seguir intentando, por un lado, organizar estas jornadas, por otro lado, es parte de la esencia de nuestra fundación, convenciendo a los políticos que se tienen que interesar por esto más que por la portavoza, y que este es un tema serio para la sociedad y que nosotros al final somos una asociación empresarial, una fundación empresarial que intenta hacer llegar al mundo político los intereses y las preocupaciones de las empresas, ¿no? Por lo tanto, es parte de nuestra esencia, ¿no? Y tenemos una relación fantástica con las administraciones, pero al final la tenemos con los funcionarios de las administraciones y cada vez menos con los políticos. Es decir, y por lo tanto, pues eso es un elemento de preocupación que lo pongo sobre la mesa para que ustedes también lo piensen, ¿no? Porque es un elemento preocupante, ¿no? Muchas gracias a todos y nada más.